no sé, pero estoy... Muy bien, le damos la bienvenida a esta nueva sesión de el coloquio de filosofía. Permanente, dice. Permanente. Permanente hasta diciembre, hasta el primero. Y a todos quienes también, a los que están presentes y también a quienes nos están escuchando online y viendo. Hoy día le corresponde exponer a Christian Hodge, que como bien saben es licenciado y doctor en teología por la Universidad Católica y director de nuestro doctorado en filosofía. Christian nos va a exponer esta vez sobre fraternidad en la economía, lo que falta. Muchas Así gracias. que adelante cuando quieras. Muchas gracias, Emilio, por la presentación y también por la invitación que me hizo hace algunas semanas. Y estuve como 7 días pensando cómo colocarle a la exposición. Ya la última vez que me tocó presentar fue la fraternidad como principio ético en la política, ¿cierto? Pero como en mi caso, como teólogo, he estado dedicado a la teología moral, doctrina social de la Iglesia en el tema económico y a la filosofía de la economía, quise hacer esta exposición en torno a este principio ético de la fraternidad en la vida económica y le puse este subtítulo de lo que falta porque, por una parte, en el simposio sobre el Papa Benedicto XVI, como había poco tiempo para exponer, me faltó llegar. Hice 2 preámbulos sobre la fraternidad en el Papa Benedicto y en Ratzinger, y cuando ya tenía que llegar a la economía, se me acabó el tiempo. Entonces, lo que faltó de la vez pasada lo voy a exponer hoy día, así que los que quedaron con eso pendiente, pero lo amplío, por otra parte, a otros autores y a otras cosas que vamos a revisar. Y lo que falta es porque, como vamos a conversar, parece que la distancia entre este principio ético y la vida económica y la teoría económica parece que es bastante fuerte, digamos, la lejanía. Por eso lo que falta para que estén vinculadas. Lo primero, entonces, que quisiera comentar, justamente recién me había funcionado el pasador, pero ahora es ahí, es que en su reciente exhortación apostólica, el Papa Francisco volvió a colocar, a partir de una segunda parte de la Laudato Si, toda la crisis climática, volvió a colocar de cómo repensar la economía y cómo repensar la ciencia económica. Entonces dice, esta situación, ¿no es cierto?, la crisis climática no tiene que ver solo con la física o la biología, dice él, sino también con la economía y nuestro modo de concebirla. Estamos en un coloquio de filosofía, sabemos que el pensamiento, las ideas terminan siempre trasvasijándose en la cultura, en la vivencia, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que concebimos la economía, primero en la teoría, se refleja en la práctica. Por eso que hay muchos autores que han escrito al principio y un siglo después se pone en práctica sus ideas, ¿no es cierto? Entonces dice el Papa Francisco, la lógica del máximo beneficio con el menor costo, disfrazada de racionalidad, de progreso y promesas ilusorias, vuelve imposible cualquier sincera preocupación por la casa común y cualquier inquietud por promover a los descartados de la sociedad. No es el momento aquí para explicar por qué generalmente la manera de hablar, de escribir del Papa Francisco es con un tono profético, tal vez menos académico que el Papa Benedicto, ¿no es cierto? Pero apunta a algo cierto, diciendo que esta lógica de la maximización, ¿cierto?, que se coloca como racionalidad, está bien, pero cuando quiere ser omniabarcante, es decir, cuando se quiere decir de que solo la racionalidad de maximización del beneficio es la única racionalidad, ahí estamos en un problema. Y por eso que, a pesar de que las fuentes que voy a citar generalmente son de ética social cristiana, doctrina social, mi interés es filosófico, ¿no es cierto?, cómo responder con argumentos, cómo colocar una racionalidad que es más amplia y que no se restringe solamente a una maximización del beneficio, aunque sabemos cuando vamos al supermercado que tenemos que maximizar, ¿no es cierto?, el presupuesto de la billetera para comprar la mayor cantidad de productos, ¿no es cierto? Sigamos entonces. Tal vez juntamos. Ya.
Sí, espérate, sigue nomás. Sigo hablando, ¿no es cierto? Y fíjense que cuando uno habla con algún profesor de economía, me toca estar en un par de grupos de estudio con profesores que sinceramente se están preguntando más allá de la racionalidad de maximización de los beneficios. Y, por ejemplo, en uno de estos grupos estamos viendo fraternidad y estamos viendo el tema del bienestar, que es un concepto económico. Y me dice este profesor, se llama Felipe, me dice, mira, sinceramente estuve rastreando en la literatura del mainstream, de la corriente principal de las revistas de ciencia económica, y la fraternidad no aparece, me dice, no aparece. Claro, por ejemplo, Luigino Bruni con Robert Sugden efectivamente tienen un artículo en que intentan decir cómo la fraternidad puede estar al interior del mercado, ¿no es cierto? Pero es un artículo, podríamos decir, marginal. También encontró un cientista político que hablaba desde Smith hasta nuestros días la fraternidad, pero en general no es un concepto que aparezca en la ciencia económica. Y también sabemos, la fraternidad no es que se viva en la economía, por eso es que estamos preguntándonos. En algunos autores que voy a citar, se remiten mucho a cómo el cristianismo aportó una vivencia de la fraternidad en la vida comercial, en la vida económica, y por eso que vamos a revisar lo que se conoce hoy día como la Economy of Francesco, que se inspira en que San Francisco, claro, en su ideal, en sus sueños de una fraternidad vivida, ¿no es cierto?, a modo del Evangelio, y por eso que coloca a Fray Pedro Subercaseaux, ¿no es cierto?, en esa hermosa imagen en que van Francisco y sus compañeros van desde Asís hasta Roma para hablar con el Papa de la época y pedir autorización, ¿no es cierto? Pero algunos dicen, oye, en esa época medieval se logró vivir una fraternidad también en la vida comercial, y claro, llega la modernidad y eso se va separando lo religioso de lo secular, pero hoy día siempre es bueno volver a las fuentes, pero sabiendo que volvemos desde hoy, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo lo que se vivió en otras épocas, con otras categorías culturales, con otras categorías de pensamiento, se puede también vivir hoy día. El año pasado, cuando expuse sobre la ética política y la fraternidad, citaba mucho a este profesor Ángel Puyol, que ha intentado vincular la fraternidad no con la economía, sino con la política, pero les coloco esto porque también tiene una incidencia. Sabemos que somos nosotros los que hemos separado el ámbito de la política, el ámbito de la economía, el ámbito de la cultura. Incluso Luhmann, dígase, son subsistemas autorreferenciales, pero McIntyre dice, no, tenemos que comprenderlo desde la ética y la política unificadora de todas estas dimensiones humanas, ¿no es cierto? Por eso les vuelvo a citar a Puyol, que dice, la fraternidad posee también un significado político ligado al mundo de los derechos y la justicia, que no tiene que ver con la imposición de afectos, sino con el reconocimiento de que nadie debe quedar excluido de los beneficios y las cargas de la vida social. Sabemos que la filosofía política, desde Rawls en adelante, se ha dado vuelta en cómo comprender la distribución de los beneficios y las cargas en la vida social. Esto es filosofía política, pero sabemos que los impuestos, las transferencias, los subsidios, son de política, pero son de economía finalmente, ¿no es cierto? Entonces también podemos decir que la pregunta que nos queremos hacer hoy día, que vincula la fraternidad con la economía, también de algún modo tiene esta indirecta relación con la política. Entonces, como decíamos al principio, parece ser, videtur, ¿no es cierto? Parece ser que la fraternidad y la economía no se vinculan. Y en este sentido, ya me preguntaba en el simposio sobre Ratzinger, Papa Benedicto, ¿no es cierto?, si el mercado es un lugar para la fraternidad. Recién les cité a Bruni y Sugden, ¿no es cierto?, que ya intentaban argumentar por qué sí tendría cabida, ¿no es cierto? Ahora estamos con el peso de que Adam Smith, que vamos a citar, ¿no es cierto?, y que el profesor Ángel Gordo está ahí estudiando en profundidad, ¿no es cierto?, algún día tendremos que debatir, pero Zamañi y otros más le dicen, Adam Smith cuando dice, oye, que la típica cita, ¿no es cierto?, no es por la benevolencia del carnicero ni del panadero que se logre vender y comprar lo suficiente de carne, de pan, sino por el interés propio del carnicero y del panadero. Bueno, entonces pareciera ser de que el mercado sería el lugar impersonal de transacciones, y eso es lo que vamos a hablar si la fraternidad se traduce como una interpersonalidad en el mercado. ¿Cómo lograrlo? Es la pregunta. Les anuncio desde ya que no tengo muchas respuestas. Hoy día voy a plantear la cuestión, voy a plantear la búsqueda, ¿no es cierto? Tal vez voy a insinuar algunas respuestas, pero esto está abierto, ¿no es cierto? Está abierto. Entonces, el mercado, lugar para la fraternidad.
Fíjense que dice el profesor Samani que la economía de mercado sería como el género que ha tenido diferentes especies, en el sentido de que la vivencia de una economía basada en mercados ha tenido diferentes trasvasijes culturales y distintas realizaciones. Y entonces dice, no es lo mismo una economía capitalista de mercado, que es como que la conocemos principalmente en Occidente, pero hoy día estamos viendo que China tiene un régimen comunista y está practicando una economía capitalista de mercado. Pero como dice el profesor Eugenio Yáñez, ¿no es cierto?, ha habido una tradición alemana que le habla de una economía social de mercado. Y el profesor Samani dice una economía civil de mercado, es decir, hay distintos trasvasijes culturales, hay distintas tradiciones, no solamente de pensamiento, sino que de vivencia, que han intentado que el mercado no tenga una sola manera de vivirse, como nosotros pensamos, porque en Chile se ha aplicado una manera, ¿no es cierto? Algunos hablan del neoliberalismo, no vamos a meter en ese concepto también que da para todo, ¿no es cierto? Da para todo, pero quedémonos con que tal vez estamos viviendo en Chile estas últimas décadas una versión capitalista del mercado que no pensemos que es la única, Vámonos entonces a una primera fuente que sería el Papa Benedicto en Credens in Veritate, que como les digo, viene de esta vertiente de la doctrina social de la Iglesia, pero que también en un coloquio de filosofía queremos ver los conceptos, las racionalidades que hay detrás de esto, para que no sea solamente, podemos decir, una voz de autoridad de un pontífice, sino también qué argumentos racionales hay detrás de las aseveraciones que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces dice, si hay confianza recíproca, y aquí viene por primera vez enunciado en esta exposición, un concepto que va a estar relacionado con fraternidad, porque algunos dicen fraternidad, traduzcámosla por reciprocidad. Entonces dice, oye, fraternidad no aparece en un manual de economía, pero a lo mejor sí va a aparecer reciprocidad. Entonces por ahí ya estoy poniendo sobre la mesa un concepto interesante. El mercado es, dice el Papa Benedicto, es la institución económica que permite el encuentro entre las personas. Con esto estaría de acuerdo Amartya Sen, que es un economista con otra tradición de pensamiento, pero estaría diciendo, oye, cuando pensamos cómo organizar la economía, oye, los mercados son lugares donde se encuentran las personas. Por lo tanto, incluso llega a decir Amartya Sen, es un derecho humano que uno pueda comercializar, transaccionar, ¿no es cierto? Bueno, dice aquí institución económica, donde se encuentran las personas como agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos. Claro, el coloquio termina más o menos a la 1 generalmente, ¿no es cierto? Bueno, 1:15. ¿Qué es lo que hacemos todos? Los que no hemos traído un almuerzo de la casa, vamos aquí al mercado, ¿no es cierto? A ver qué negocio del -1 o del 1, ¿no es cierto? O salimos de aquí donde vamos a intercambiar nuestro poder adquisitivo para comprar el mejor menú para hoy día viernes, ¿no es cierto? Entonces, eso es el mercado, Bueno, ¿se puede ir fraternidad? Claro, si voy por aquí cerca y meto en una máquina lo que quiero, ¿no es cierto? Y pongo la tarjeta, pareciera ser que es tan impersonal que si no veo al reponedor, es una máquina que me va a dar comida, bebida, pero impersonalidad, o sea, fraternidad con una máquina no veo cómo, ¿no es cierto? Bueno, sigamos avanzando. Dice Papa Benedicto, bueno, el mercado está sujeto a los principios de la llamada justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales, pero la doctrina social de la Iglesia no ha dejado nunca de subrayar la importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía de mercado. Claro, aquí está la triple división clásica que Tomás de Aquino saca, ¿no es cierto?, de Aristóteles, del derecho romano, hace la síntesis, ¿no es cierto?, y va a decir esta justicia conmutativa entre iguales, esta justicia distributiva que viene de la sociedad hacia las partes, o esta justicia social que parte de las partes hacia el todo, o que se comprende hoy día dinámicamente, como dicen algunos autores. Y entonces parece ser que el mercado no solamente requiere de justicia entre iguales para el intercambio, parece que requiere también que las personas, antes de participar en el mercado, puedan tener una cierta justicia distributiva en subsidios, ¿no es cierto?, en capacitaciones, etcétera, para no entrar en tanta desigualdad, ¿no es cierto?, en participar en las compras y ventas.
Dice, continúa el Papa Benedicto, dice, al afrontar esta cuestión decisiva hemos de precisar, por un lado, que la lógica del don no excluye la justicia. Primero colocó la justicia en sus 3 variantes, ahora está colocando el don, ¿cierto? Sabemos que el Papa está pensando como teólogo, está diciendo en este Caritas in Veritate justamente que la gracia, el don recibido, que no se exige, la salvación cristiana es un don que sobreabunda, que excede, y entonces decimos, bueno, parece ser que también en la vida económica la lógica del mercado, que es dar y recibir, ¿no es cierto?, intercambio, parece que también podría dar lugar a una lógica del don. Van a haber algunos libros que dicen economía del don. No es fácil entender esto, ¿cierto? ¿Cómo comprenderlo? Dice, no excluye la justicia, ni se juxtapone a ella como un añadido externo, un segundo momento, y por otro, que el desarrollo económico, social y político necesita, dice Benedicto, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad. Esto parece en un principio comprensible desde el punto de vista de la lectura, pero no es tan fácil de practicar. Por eso que a la salida del simposio me decía, pero ¿cómo? Dime cómo. Entonces eso no es fácil decir cómo en el mercado, en la vida económica, entendemos esta gratuidad, porque no sería como ¿no es cierto?, el descuento que te hacen gratuito, ¿no es cierto? Te están vendiendo un producto que ahí tiene un 25% gratis. Eso no está pensando en eso, está pensando para Benedicto que no es todo exigible, es también, ¿no es cierto?, cuando uno va a la feria, uno va a comparar precios y calidades, pero también le compra al casero, para usar el lenguaje, ¿no es cierto?, de la feria, que sería un mercado, donde sí se logra una cierta fraternidad, o cuando alguien va al puesto del barrio, ¿no es cierto?, al vecindario, al bazar, donde encuentra cosas que a veces son un poco más caras, pero que son de cercanía, y hay una cierta relacionalidad con el casero o el vendedor, ¿no es cierto? Continuemos un poquitito. ¿Hasta qué hora más o menos me...? Hasta las 12:40, pues. Ya, perfecto. Dice Benedicto, el 80º Sano, mi predecesor, San Juan Pablo II, señaló esta problemática al advertir la necesidad de un sistema basado en 3 instancias: mercado, Estado y sociedad civil. Claro, el profesor Eugenio Yáñez diría, en Chile tenemos poca sociedad civil, por lo tanto es difícil entender una especie de economía civil de mercado, ¿no es cierto?, porque hemos estado en las últimas décadas siempre en discusiones aquí en Chile y en el mundo, cuánto Estado, cuánto mercado. Siempre es como la discusión cómo repartimos la injerencia del Estado en la vida económica, la injerencia del mercado, pero aquí el Papa coloca a este tercer actor que es la sociedad civil y que lamentablemente con los escándalos de corrupción de algunas fundaciones se ha venido a cuestionar cómo la sociedad civil efectivamente cumple un efectivo rol subsidiario, ¿no? Pensemos en la Fundación Las Rosas, pensemos en la Orden de Cristo, que son las que uno conoce más, o la Fundación para la Superación de la Pobreza, como fundaciones que efectivamente hacen un bien grande y que son de la sociedad civil y que han quedado lamentablemente con este manto de duda. Esperemos que se vaya aclarando en los próximos meses o años y veamos cuando la sociedad civil sí cumple un rol que no cumple el Estado y que no cumple el mercado. Continúa Benedicto diciendo, consideró que la sociedad civil era el ámbito más apropiado para una economía de la gratuidad y la fraternidad, sin negarla en otros ámbitos. Claro, entonces diría Juan Pablo II, Benedicto y de alguna manera también Stefano Zamagni, diría, bueno, parece que la sociedad civil es el ámbito de la fraternidad, el ámbito de la gratuidad, el ámbito del don, pero ¿cómo hacer que también esto se traspase de alguna manera al mercado, al Estado, ¿no es cierto?, en una economía que busca relaciones de reciprocidad, de fraternidad, de confianza, ¿no es cierto?, interpersonal. Continúa diciendo Benedicto, hoy podemos decir que la vida económica debe ser comprendida como una realidad de múltiples dimensiones. Hoy día se habla, ¿no es cierto?, de pobreza multidimensional, ¿no es cierto?, de desarrollo multidimensional. En todas ellas, aunque en medida diferente y con modalidades específicas, debe haber respeto a la reciprocidad fraterna. Nos vuelve a aparecer entonces esta reciprocidad, que para la teoría económica, reciprocidad se entiende con que, claro, si yo compro y tú me vendes, hay reciprocidad en esta relación en que yo doy, sería justicia conmutativa, así lo entendería la teoría económica neoclásica. Pero algunos autores van a decir, oye, reciprocidad entendida también como algo de que, así como en la amistad, que es interpersonalidad a nivel micro, ¿no es cierto?, cuando yo invito un café
no implica necesariamente que el otro me va a invitar a un café después. Hay una reciprocidad que no es inmediata, pero a lo mejor yo invito esta vez, pero el otro invita a otra persona. Esa reciprocidad que no es con justicia conmutativa, ¿no es cierto? Está pensando, parece algunos, en ese tipo de reciprocidad que es distinta a esa otra reciprocidad entendida simplemente como justicia conmutativa. Dejemos un poquito el ámbito de Papa Benedicto y espero haber colocado algo de lo que me faltó en el simposio, ¿no es cierto? Así que si anda por ahí Mauricio Echeverría, esto era también dedicado, ¿no es cierto? Zamagni, que colaboró con el Papa Benedicto en la escritura de ese capítulo 3, donde incluye la fraternidad en la visión de una ética económica. Él venía de antes escribiendo estos temas, acompañó a Papa Benedicto, ha seguido acompañando a Papa Francisco, ha estado en el Consejo Pontificio de Ciencias Sociales. Él va a decir en un texto del 2019, decir, para Adam Smith y para la tradición de la ciencia económica oficial, el mainstream, la corriente principal, el mercado es civilización, por supuesto, en los últimos siglos, ¿no es cierto? Ha mejorado el estándar de vida de toda la humanidad, ¿no es cierto? Los reyes de la Edad Media viven peor que muchas personas que podrían estar en el estrato socioeconómico D o E, ¿no es cierto?, que tienen ducha caliente todos los días, ¿no? Entonces uno dice, ya, ¿ha traído civilización? Sí, pero dice Adam Smith, y esta tradición de pensamiento no es amistad, no es reciprocidad no instrumental, sobre todo no es fraternidad. Es decir, en la vida económica, la fraternidad, la amistad no tienen cabida, ni tampoco una reciprocidad que no sea instrumental, como recién explicábamos en ese concepto, ¿no es cierto? Continúa el profesor Zamagni cuando quiere defender esta economía civil de mercado, ¿no es cierto?, que es complementaria a una economía social de mercado, tiene matices, y que se diferencia de una economía capitalista de mercado, como decíamos al principio. Recuerda que una buena sociedad es fruto ciertamente del mercado y de la libertad, pero es necesario también el principio de fraternidad, que no puede reducirse solo a la esfera privada y a la filantropía en particular. Entonces, ellos se están preguntando, claro, esta tradición de pensamiento de la economía civil, dicen, oye, un profesor de economía de Nápoles, Genovesi, más o menos a la misma época, en el mismo siglo que Adam Smith, que estaba inventando lo que se conoció después como economía política, le colocó a su cátedra de economía en la Universidad de Nápoles economía civil. Y entonces ellos quieren como renacer esta tradición de pensamiento que se coloca como en contraposición con esta visión smithiana o de teoría neoclásica, ¿no es cierto?, de cómo comprender la fraternidad, el principio de reciprocidad que se vive no solo como filantropía, no solamente con lo que me sobra, sino que en las relaciones económicas normales. Continúa el profesor Zamagni diciendo, para la economía civil, el mercado es visto como un momento de la esfera pública, por lo tanto no es solamente entre privados, ¿cierto? Por eso que se quiere regular, ¿no es cierto? Y existe la competencia, existe un tribunal de la libre competencia, porque cuando se produce la colusión, como hemos visto estos últimos años, en el tema de las farmacias, en el tema ¿no es cierto?, del papel tisú, etcétera, ¿no es cierto?, cuando se produce colusión, ¿qué es lo que hace el Tribunal de la Libre Competencia? Advierte, castiga, ¿no es cierto?, sanciona, multa, ¿no es cierto?, porque es una esfera pública el mercado. Como lugar abierto a los principios de reciprocidad, decíamos este concepto fuerte, de gratuidad, contribuyendo eficazmente a la edificación de la ciudad terrena, ¿no es cierto? Por eso es que pareciera ser de que el mercado no es solamente para los privados, es civilización donde también esta reciprocidad, esta fraternidad son posibles de vivir. Este profesor Zamagni con Luigino Bruni han querido que esta economía civil penetre también en el ámbito de la teoría económica. Por eso que han intentado luchar contra este gigante que es el mainstream de la teoría neoclásica, que es en la que se basan los papers de todas las revistas indexadas, lo que se enseña en las escuelas de economía y negocios de muchas universidades. Ya no me meto a nombrarlas porque no quiero arriesgar demanda, ¿no es cierto? Pero que se enseña en muchas escuelas de negocio y de economía, en muchas universidades que incluso en la inspiración del humanismo cristiano, ¿no es cierto?, se enseña una economía distinta y estos han intentado pensar, escribir, desarrollar, ¿no es cierto?, un pensamiento que dice, por ejemplo, este manual de ciencia económica de la reciprocidad,
y de las empresas sociales. Y yo me fui a la voz fraternidad con este profesor de la Universidad de Kent en Reino Unido, que Adrian Pabst, que no conozco, pero aquí les voy a colocar la foto que se ve, ¿no es cierto?, ahí una persona relativamente joven, ¿no es cierto? Él va a decir, oye, la fraternidad como intencionalidad comunitaria y también como conjunto de instituciones y prácticas, yo me acordé inmediatamente a McIntyre con su concepto de prácticas, ¿no es cierto?, puede incorporar lo económico y lo político en lo social. Es decir, pareciera ser, ¿no es cierto?, que no es tan descabellado pensar. Y así la práctica de la fraternidad puede dar lugar a una auténtica comunidad cuyos vínculos de reciprocidad no se basan en los lazos de sangre o profesionales. Claro, estamos pensando en que estamos siempre discutiendo, polemizando con una visión más liberal política, liberal filosófica, que comprende la sociedad como un conjunto de individuos que buscan maximizar su interés propio. Entonces, ¿cómo entender desde una antropología relacional que comprenda al ser humano con vínculos, donde no está solamente pensando individualmente, no solamente pensando en su familia, que podría ser una nueva unidad individual, sino que está pensando comunitariamente con vínculos? Esto parece tan difícil porque esto a nivel micro, a nivel, ¿no es cierto?, de una facultad, de una escuela, de un barrio, ¿no es cierto?, puede ser bien comprendida, pero cuando uno va subiendo de niveles a la ciudad, a la región, a un país, a la globalización, parece que se hace bastante imposible, pero están algunos pensando cómo lograr vivirlo, ¿no es cierto? Entonces continúa el profesor Pabst diciendo: la noción de fraternidad tiene sus raíces en la antigüedad grecorromana, cuyos modelos de asociación fueron transformados por el cristianismo patrístico y medieval, que buscaba superar la oposición entre lo secular y lo religioso, en la que se basa gran parte de la modernidad. Claro, aquí ya viene una crítica de esta separación entre lo secular y lo religioso, que va para otro ámbito, ¿no es cierto? James Taylor, Jürgen Habermas, el mismo Ratzinger, Benedicto, el profesor Emilio también ha explicado todo este tema, ¿no es cierto?, de cómo lo secular, lo religioso. Ahí hay una discusión interesantísima, cómo entender la modernidad. Pero desde el punto de vista de la economía y de la fraternidad, se dice, oye, busquemos la fuente, busquemos las raíces. Me impresiona que este mismo profesor Pujol, cuando está escribiendo de fraternidad política, desde un ámbito, no de una tradición cristiana, está diciendo, oye, qué interesante, que los monjes y las comunidades de frailes, de monjas, de religiosas, ya en la Edad Media tenían la elección del superior, un voto, una persona, un voto. O sea, ese ideal democrático no existía, digamos, en la Edad Media. Recién se va a inspirar después la modernidad, Bueno, eso se vive, y también el ir en ayuda del que lo necesita, en la ayuda mutua. Entonces hoy día, cuando comprendemos la fraternidad también como ayuda mutua, ahí también tenemos un modelo que ya se vivió, pero cómo vivirlo en el hoy, ¿no es cierto?, en que digamos, la modernidad y la posmodernidad entienden distinto esta aproximación de esta vida más, podríamos decir, en la microesfera respecto a la macroesfera. Llueve. Llueve sobre Santiago. No solo los niños se distraen, los adultos también nos distraemos. Sobre buenos y malos. Exactamente. Exactamente. Llueve sobre injustos y justos. La fraternidad tiene posibilidad entonces en la actualidad, porque nosotros no vivimos en el medioevo, ¿no es cierto? Vivimos en la globalización hoy día. Es que quiero comprar un adaptador que la marca oficial me cobra 25.000 pesos, pero si lo encargo a China me sale 5.000. Entonces 25 a 5.000 es tan desproporcionado que no lo voy a pensar si encargar el de 5.000 a China. No me va a interesar si la protección de los trabajadores, si la contaminación. Parece que voy a mirar precio-calidad, mi bolsillo, y ¡wow! ¡Qué fuerte! Porque no es fácil tener un sentido fraterno con los trabajadores chinos y con la contaminación, y de comprarme ropa barata, ¿no es cierto? Parece que no es tan fácil esto, parece que es muy difícil vivir la fraternidad y un sentido responsable de la vida económica, de lo que consumo, de la basura que he hecho, ¿no es cierto? Quisiera transmitirles en la última parte de esta exposición que Luigino Bruni y Stefano Zamagni fueron a ver al Papa Francisco hace algunos años, pre-pandemia, y le dijeron,
Santo Padre, hagamos un encuentro de economistas que piensen un nuevo modelo para la economía, que respete el medio ambiente, que sea más comunitario y fraterno, hagamos un simposio. Y el Papa Francisco, no, los viejos ya están, no, le dijo, hagamos un encuentro con jóvenes, menores de 30 años, economistas, hombres, mujeres, que están en la academia, empresarios, emprendedores, de menos de 30 años. Yo traté de burlar el sistema y me colocaba inmediatamente, til, no me dejó ir. Después se suspendió presencialmente el encuentro en Asís, que se iba a hacer el 2020 por la pandemia, ¿no es cierto? Se hizo virtualmente, pero después se logró hacer. En Perugia dejaron ir a los adultos, yo no fui esa vez, ¿no es cierto? Fui siempre mucho después, ¿cierto? Pero ¿qué se fundó? Se fundó una especie como de instancia de juntar economistas, emprendedores y mucha juventud, no solamente católicos, cristianos, no creyentes, que está intentando repensar la economía. Me tocó hablar con una decana dominica hace pocas semanas atrás, que yo le decía, bueno, pero ¿cómo esto va a representar un pensamiento fuerte que sea alternativa al mainstream? Está comenzando, me dijo, está embrionario, esperemos a ver cómo evoluciona. Pero es interesante que hay gente que se está atreviendo a vivir y a pensar estas cosas. Cité en este glosario para reparar el lenguaje de la economía. En casa salí San Francisco muy cortado en esta diapositiva, ¿no? Pero acuérdense que la frase de San Francisco es: Francisco, repara mi iglesia que está en ruina. Entonces, repara, ¿no? Entonces ahí está un poco el glosario de un lenguaje para reparar la economía, ¿cierto? Entonces, bueno, Federica Nalli, ¿cierto? Ella hace La Voz Fraternidad, que es un ensayo. Hablé con una chilena que está allá, que es parte del staff de Economía Francesco, me decía, mira, este glosario está hecho por personas que se están atreviendo a escribir, pero que tienen seguramente muchas falencias y no... Pero bueno, ensayemos. Entonces Federica dice, bueno, para traducir la fraternidad en la práctica de la economía, es necesario responder a dos preguntas. ¿Quiénes son los otros? No lo puse con comillas, pero estaba puesto en la versión original con comillas. ¿Quiénes son los otros a quienes dirijo mi ayuda en el contexto de un actuar económico que pretende ser fraterno? Claro, cuando le estoy comprando a un microempresario, ¿no es cierto?, unas empanadas, ¿no es cierto?, alguna artesanía, alguna cosa, privilegiando eso, y voy a pensar en los regalos de la Navidad, y entonces en vez de recomprar una gran tienda, todas esas cosas, diría, bueno, estoy comprando para mí, para regalar a mis sobrinos, pero estoy pensando a quién estoy dirigiendo mis compras, el consumo, la inversión, ¿no es cierto? Claro, los grandes financistas van apretando un botón y van a invertir en tal parte. Bueno, habrá que preguntarse dónde voy a invertir. Quiero un retorno, quiero una tasa de interés, que me convenga mis inversiones, pero no da lo mismo, ¿dónde invierto? ¿Cierto? Lamentablemente, la distancia hace que pareciera muy neutra mi decisión, porque no me veo afectado, y si produzco, invierto en un lugar donde van a contaminar los ríos, yo no vivo ahí, por lo tanto no me doy cuenta y no me siento responsable que de esa decisión de inversión cambió la polución a un río en otro país. ¿Cuáles son los valores para promover en las personas a quienes se persigue hacer el bien? Nosotros sabemos que la gente, desde el punto de vista ético, quiere hacer el bien, y también el agente económico, de alguna manera, quiere hacer el bien y no solamente maximizar el beneficio propio. Continúa Federica Nalli diciendo, la fraternidad rechaza la existencia de un fuerte y de un débil. Ahí creo que me salió la falta de ortografía, de un aventajado y un menos aventajado. Ahí pienso, no sé, no he hablado con Federica Nalli, pero pienso que está polemizando con toda la teoría de la justicia de Rawls, ¿no es cierto?, que está diciendo cómo hacemos que el principio de diferencia, que el mismo Rawls dice, está traduciendo la fraternidad, lo dice Rawls en su libro. El principio de la fraternidad, yo creo que lo incorporo en el principio de la diferencia de los dos principios de justicia. ¿Cómo hacer que todo lo que se haga sea mejor para los menos aventajados? Porque siempre van a haber desigualdades económicas y sociales. Bueno, dice, en la perspectiva de la fraternidad, una relación económica no es aceptable si directa o indirectamente invalida la capacidad de interactuar como iguales de parte de las personas envueltas. Y ahí no alcanzo a mirar bien lo que dice, porque me tapa un poco la cámara, ¿no es cierto? Pero de las personas envueltas también.
Interacción es voluntaria. Cuando la interacción es voluntaria, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que dice Federica Nali, el argumento es que la fraternidad me hace mirar que los ciudadanos somos iguales, libres y fraternos, ¿no es cierto? Un poco el artículo 1 de la Declaración del 48 de los Derechos Humanos. Pero, desde el punto de vista económico, ¿qué es lo importante aquí? Que esta cierta igualdad, ¿no es cierto?, horizontal me hace que en la vida económica no miro desde arriba hacia abajo y trato de vivir entonces una cierta simetría en la vida económica también. Me van quedando 1 minuto o 2 minutos. 1 parece. 1. 1, ya. El cambio de paradigma de Economio Francesco, dice Federica Nali, la fraternidad es un proyecto colectivo que tiene no solo una raíz común, están mirando cómo se ha vivido antes, sino sobre todo una voluntad de compartir un mismo destino. Entonces, hay gente que está pensando esto, y se los quería transmitir, ¿no es cierto? Porque están pensando fraternidad, reciprocidad, tanto en la teoría como en la práctica. Quise pensar en 2 cosas chilenas que nos pueden hacer ver que hay gente que se toma en serio, no sé si el principio de la fraternidad, no sé si el principio de la reciprocidad, pero no sé si son creyentes o no creyentes, me da lo mismo, pero son gente que está creando cosas nuevas. Le acaban de entregar un premio a José Manuel Müller porque creó al gramo. No sé si ustedes ubican esto, que la gente va y en vez de ir siempre botando los envases plásticos, va y compra y se produce un win-win verdadero. ¿Por qué? Porque no se va tirando plástico, ¿no es cierto? Pero además la persona compra lo que necesita, porque a veces comprar 1 kilo de arroz no es lo mismo que comprar medio kilo de arroz que a lo mejor una persona, un dueño de casa, una dueña de casa necesitan para este mes. Entonces se producen unas sinergias muy positivas. Entonces lo interesante de este premio, dice él, es que algo que se impartió un poco en Chile se propaga al mundo. Entonces me salté lo que Federica Nali decía, cómo pensar que lo local tenga incidencia global. Y esta empresa, que también es chilena, es interesante, se llama Late. Yo le he comprado detergente, pero bueno, cuesta uno ir haciendo una conversión fraterna de sus decisiones de consumo, ¿no es cierto? Pero lo interesante, si ustedes googlean después esta empresa, es que las ventas totales le pagan a todos los empleados según, digamos, una renta, una remuneración de mercado. O sea, el que tiene un puesto ejecutivo, cada uno recibe una remuneración, podríamos decir, justa, de mercado también. Pero una vez que están los costos operacionales disminuidos, las utilidades, incluso uno puede votar un poco, se va distribuyendo en fundaciones que son medioambientales, pero también María Ayuda, no sé si la Fundación Las Rosas, o sea, se va redistribuyendo. Entonces uno puede decir, hay gente que ha pensado cómo en el mercado se puede vivir también la fraternidad económica. Hasta ahí. Muy bien, pues. Agradecemos a Cristian, que cada vez vemos que va ganando en densidad la exposición sobre la fraternidad. Y abrimos entonces el espacio para comentarios o preguntas. Primero, Alejandro y Rodrigo. Yo tengo una pregunta que quizás pueda ser muy, no sé cómo decirlo, tonta, pero la verdad es que me gustaría preguntarte, Cristian, ¿por qué si tenemos al Papa, llámese Francisco, Benedicto, Juan Pablo, Juan, como sea, que es una autoridad religiosa, puede referirse a temas económicos? Porque da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es, o sea, es mi pregunta, ¿no? Porque no logro entenderlo. ¿Respondo al tiro? Sí, ya. Sí. Muy buena pregunta. No es una pregunta tonta. Hay una frase de Gaume Spes que dice, citando a Terencio, un famoso autor, dice los gozos y las fatigas, las tristezas, las angustias de los seres humanos son también los gozos y las fatigas, los dolores, las angustias de los creyentes, porque no hay nada humano que le sea ajeno. Entonces el primer argumento es, el creyente quiere imitar a su maestro, con mayúscula, para el cual nada humano le es ajeno. Entonces, en ese sentido, cualquier creyente, y en el caso alguien que tiene una cierta ministerio pastoral, va a entender no una salvación de las almas,
sino una salvación de la persona, que es cuerpo y alma y que tiene necesidades materiales. Entonces, en ese sentido, se quiere dialogar, y por eso el mismo Gaudium et Spes habla del diálogo iglesia-mundo. Se quiere dialogar, no se quiere decir una palabra que solamente sea autoritativa, sino que también tenga argumentos racionales. Por eso que la misma doctrina de la Iglesia, que es el género literario que usan los papas, ¿no es cierto?, pretende desde la fe, pero buscar argumentos racionales para entrar en el debate, en el diálogo. Y por eso cuando los papas desde Pablo VI han ido a la ONU, los musulmanes, los de otras naciones lo escuchan con respeto porque, por ejemplo, respecto al tema de la crisis climática, él no es un científico, no participa del panel de expertos de la ONU para hablar del cambio climático, pero cuando dice, oye, yo me tengo que hacer responsable del mundo, parece que esa palabra ética sí tendría que ver con una visión religiosa, porque nada humano le es ajeno. El argumento más teológico que uno le preguntaba a los estudiantes cuando preguntaban esto, que pues se preguntaba al revés, ¿por qué la Iglesia? Dice, el principio teológico es la encarnación del verbo, es decir, Jesucristo es el verbo hecho carne, es verdadero Dios, verdadero hombre, por lo tanto no hay nada humano que no sea ajeno. Esa sería una respuesta así sumamente... Sí, pero quedó perfecto. Gracias. Alejandro. Quería preguntarte, Cristian, gracias, y comparto con Emilio cómo tus exposiciones sobre ese tema se han ido como precisando, aclarando, y te felicito por eso. Muchas gracias. ¿Qué parte pueden o juegan en esto las empresas B? Así de... ¿Qué son las empresas B? Sí, yo lo puedo explicar. Exacto. Sí, efectivamente iba a colocar de las empresas B como ejemplo. Al final puse Late porque es una empresa B, ¿no es cierto? Pero no quise colocar empresa B porque, decía yo, no le quiero hacer como propaganda, pero me parece que interpretan mucho porque el mismo Benedicto dice cómo en el mundo de hoy día no podemos separar entre las empresas profit y non-profit. O sea, uno decía, oye, hay una empresa que es de lucro y otra que es de no lucro, y pareciera ser de que hay modelos, como ejemplo las empresas B, que intentan esta combinación de profit y non-profit. Y lo interesante de las empresas B es que buscan una certificación, es decir, otorgan una certificación. Entonces, así como muchas empresas concursan por ser the best place to work, ¿cierto?, ser el mejor ambiente laboral, también hay empresas que hoy día piden esta certificación B porque son empresas que tienen un propósito, que tienen una cierta relación con sus trabajadores, con sus proveedores, ¿no es cierto?, con el medio ambiente. Entonces hay toda una cierta certificación con unos ciertos estándares de que sean unas empresas que ciertamente buscan el lucro, porque no está demonizado para nada el lucro, ¿no es cierto?, pero que al mismo tiempo cumplan con ciertos estándares, podríamos decir, comunitarios, la comunidad local, sus propios trabajadores, los proveedores, los clientes, y al mismo tiempo sean respetuosos del medio ambiente, la comunidad local, etc. Entonces hay todo un movimiento de empresas B que en Chile tienen muy buenos expositores. Algunos son sumamente católicos y sienten que están viviendo la doctrina de la Iglesia in situ, ¿no es cierto? Josefa Monge lo ha invitado muchas veces a dar algún tema. Entonces, así que va un poco eso. Tuve la duda si colocar una diapositiva, al final me fui por una empresa tan práctica como Late, pero que al mismo tiempo van dando donaciones a la Fundación Empresas B para que sigan en esa senda. Bien, gracias, Cristian, por la exposición. Yo tendría dos preguntas, o una pregunta y una observación. La primera es, si en una economía la fraternidad, por decirlo de alguna manera, ¿qué lugar le cabe a la filantropía, por ejemplo? Digamos, si sería según tu perspectiva, digamos, si sería una aplicación de la fraternidad o sería, al contrario, una especie de negación de la fraternidad en una sociedad donde la economía no funciona fraternalmente, supongamos el caso, digamos, ¿no? Y lo siguiente es que la fraternidad tiene que permear, uno diría en principio, todas las relaciones humanas y todos los ámbitos humanos, no solamente lo económico, digamos, la fraternidad política, la fraternidad académica, digámoslo así, ¿no? La fraternidad uno podría traducirlo también como, quizás, digámoslo así, una cierta caridad, un nombre civil de la caridad, de alguna manera. Pero la economía también necesita rentabilidad, digamos. O sea, una fraternidad en la pobreza, por ejemplo, digámoslo así, ¿no? Estoy pensando así como abogado del diablo incluso, ¿no? Una fraternidad en la pobreza
extendida, digámoslo así. O sea, la fraternidad en la riqueza y en la pobreza es necesaria, digamos, pero en un sistema que no funciona, al señor que yo le voy a comprar, digámoslo así, que suponemos un trato fraternal, amistoso, una cierta relación de cortesía, digamos, amabilidad, hasta una cierta amistad, podría decir, igual le interesa que yo le pague, digamos, y a mí me interesa que él me dé el producto que yo estoy comprando, en fin, porque tiene que funcionar esto, porque si no funciona, la economía no solo funciona con fraternitas, sino también con eficacia, digamos, ¿no? Entonces, Sí. ahora, también uno podría decir que la fraternidad a largo plazo me hace eficaz, digamos. Si yo atiendo fraternalmente a la persona, digámoslo así, va a estar tentada de volver al local, digamos, quizás, ¿no? Pero esas dos, la pregunta o observación. Sí, digamos, sí, ¿no? no, súper interesante todo porque me complementan cosas que no alcancé a decir en mi exposición. Así que muchas gracias y son preguntas legítimas. A ver, lo primero, la filantropía siempre tiene un buen lugar y en el lenguaje cristiano, ¿no es cierto?, es la caridad, ¿no es cierto?, que se dona. Y en ese sentido, claro, en otros ambientes anglosajones hay, claro, aquí tenemos a Farcas, ¿no es cierto?, pero en otros países hay muchos más, digamos, gente adinerada que hace filantropía, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, está muy bien, está muy bien. Tal vez se complementa en el sentido de que la filantropía, si no va acompañada de una cierta búsqueda de justicia social, estamos topando. Entonces, ya lo decía Alberto Hurtado, un montón de escritos en Chile, ¿no es cierto? Funda el Hogar de Cristo, filantropía, donación, caridad, compasión, y después dice, no, tenemos que buscar con la Asociación Sindical Chilena, con la formación de los universitarios, con la revista Mensaje, tenemos que cambiar las estructuras, porque no basta, no, digamos, las injusticias no son tapadas con la compasión. Entonces, uno podría decir, las injusticias sociales, la filantropía no logra colmarlas. Entonces hay que buscar estructuras más justas. Entonces la filantropía tiene su lugar siempre y cuando no adormezca ni la justicia, ni una cierta fraternidad, y ahí me cuelgo la segunda, que va acompañada de rentabilidad. Por eso que, digamos, el trípode que usa Zamagni dice, bueno, se le ha pedido eficiencia al mercado y está bien. Se le ha pedido al Estado justicia distributiva, estábamos conversando con Emilio antes, ¿no es cierto? Se le ha pedido justicia y solidaridad, ¿no es cierto?, en los estados de bienestar, pero la sociedad civil es la que empuja la fraternidad. Ahora, lo interesante es que la sociedad civil, empujando la fraternidad, las relaciones económicas, también políticas, sociales, ¿no es cierto?, culturales, pero que permita que la rentabilidad también es algo bueno, porque uno dice, las pymes van siempre en la línea de flotación. Las pymes están siempre en la línea de flotación. Por eso que cuando se hace cualquier cambio, y las 40 horas, y el salario mínimo, siempre se está pensando cómo voy a ayudar a las pymes, porque cualquier nueva carga inmediatamente se hunden y es desempleo. Entonces, en ese sentido, es rentabilidad, y por lo mismo se complementa. Por eso yo ponía el ejemplo. A lo mejor en los próximos regalos de Navidad anda a una pyme que quiere rentabilidad para sobrevivir, pero fraternidad con ellos, porque va a escoger los regalos de Navidad con ellos, versus el que tiene más espalda y que le compres tú o no, tal vez va a ser un marginal, ¿no? Pero efectivamente rentabilidad, porque efectivamente el mercado necesita la eficiencia, la rentabilidad para sobrevivir, y por eso mismo va produciendo un cierto beneficio social. Muy bien. A continuación, Carlos Mayet y luego Jaime Ortiz. Carlos, adelante. Hola. Hola. Perfecto. Sí. No, yo quería hacer un comentario al profesor Christian Hodge, que muy buena la presentación. Nosotros vimos en el doctorado muchos de estos temas y a mí por lo menos me dejaron muy entusiasmado, porque creo que la disyuntiva entre la ética y el positivismo económico actual es como insalvable. Más encima, opinar desde un papado o desde alguien que profesa alguna religión cualquiera se hace como excluyente incluso. Y yo creo que ese tema, y me gustaría escuchar el que dice el profesor, ese tema
me parece que es como la influencia que conversamos de estos grandes pensadores, uno particularmente que estudiamos, que era Amartya Sen. Amartya Sen se estudia toda la cultura hindú, oriental. O sea, él es abuelo, Amartya Sen, de Rabindranath Tagore, Premio Nacional de Literatura del año 1913. Entonces él tiene toda esa concepción hinduista en donde las cosas materiales no son importantes. Totalmente. Y eso está muy propagado, y eso es la base, como se sabe, de todas las agendas 2030, ONU, etcétera. UNESCO en materias patrimoniales está planteado desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo ver en eso, Cristian, como la diferenciación que nosotros hacemos desde a veces los pensamientos humanistas cristianos de la moral y de la ética? Es decir, como hacer, pagar con felicidad o pagar con tristeza es lo mismo, o la diferencia sea más bien pensar, como dice Amartya Sen y todos ellos, en la pobreza mundial, en tales personas que viven en un continente muy pobre y nosotros en un continente que está mejor que ese otro continente. ¿Cómo pensarlo tal vez como no solo desde el aspecto moral, sino que también desde algo más unificado, como tal vez esa respuesta la da a veces esa filosofía hinduista? Y para terminar mi pregunta, comentario y no alargar, es tan como, me disculpan, pero el Evangelio de hoy día precisamente toca este tema. El Evangelio de hoy día es como que sale una persona que paga los tributos y lo echan, el administrador, y sale a cobrarle menos a los deudores para quedarse él con esa administración, y el dueño del fondo le dice, lo felicita porque es muy astuto. No sé, ahí hay una dimensión de cómo unificar esa moral, esa bondad, y que no parezca poco astuto frente al positivismo economicista. Eso, Cristian, no sé si es el comentario en general. Sí, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, estuvimos ahí conversando en clase de temas muy entretenidos y con autores bien desafiantes. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pero que fue migrando hacia la filosofía y la filosofía política, escribiendo sobre un concepto de desarrollo humano y un concepto de justicia, y polemizando con Rawls. Es bien interesante y ha tenido una influencia muy grande en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es interesante, Séverine de Neuland es una católica investigadora del Centro Laudato Si del Reino Unido, que pertenece a los jesuitas de allá. Ella ha hecho mucha investigación de cómo hacer el link entre el pensamiento social cristiano y Amartya Sen, buscando algunas convergencias con su enfoque de capacidades. Entonces ahí, efectivamente, yo decía al principio, claro, este es un coloquio de filosofía, y al mismo tiempo Emilio me presentaba como un teólogo. Entonces la idea que quería hacer es volar con las dos alas, digamos, con la ala de la teología y con el ala de la filosofía, ¿cierto? Con el ala de la fe y con el ala de la razón, porque no están escindidas, ¿no es cierto? Lo secular religioso se vinculan, no son lo mismo, al contrario, son date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Son dos ámbitos distintos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa con Amartya Sen? Es interesante que con otras categorías, en otra tradición filosófica, otra tradición religiosa, otra tradición ética, va diciendo cosas que en alguna medida coinciden con algunos presupuestos que tenemos, ¿no es cierto? Y lo interesante es lo siguiente, es con una de las primeras diapositivas que puse, es cómo entender de que la racionalidad que se vive en la economía no es solamente la racionalidad maximizadora del beneficio propio. Lo vamos a hacer, por eso ponía, cuando uno va a un supermercado con un presupuesto de gastar cierta cantidad de dinero, va a optimizar, va a maximizar la mejor canasta, el mejor carro lleno con las cosas que necesito para el mes, y eso es eficiencia, es rentabilidad, es racionalidad maximizadora. Pero hay una serie de cosas de a quién le voy a comprar, la basura que boto respecto a esto, a qué marca voy a privilegiar, no solamente la que está en oferta, todo a 1000, sino que voy a ver un montón de otros factores. Ricardo Crespo dice, la racionalidad
que se aplica a la ética, que se aplica a la economía, la racionalidad ética que se aplica a la economía, esa racionalidad ética que es la razón práctica que entendemos como filósofos, tiene que complementarse, dialogar con esta racionalidad maximizadora que tiene su lugar. El problema es cuando los economistas, la teoría y la práctica absolutizan esa única racionalidad maximizadora para todos los ámbitos de la economía y más encima para todas las relaciones humanas. Y entonces todo es mercantil. Y ahí es un problema, ¿no es cierto?, de una racionalidad, digamos, parcial que se absolutiza. Bien, Jaime Ortiz. Sí, muchas gracias, Cristian, por la exposición enormemente sugerente y además un desafío impresionante, una tarea enorme para todos. Simplemente hacer el comentario que eché de menos referencias a la Escuela de Salamanca, que también se refiere a toda esta temática. Eso. Sí, efectivamente, la Escuela de Salamanca se está redescubriendo ahora. Me tocó estar con gente de la Universidad Francisco de Vitoria en España que están intentando ver cómo muchos autores, incluido Locke, sin decirlo, para no acusarse, leyeron mucho la segunda escolástica, leyeron muchos autores de la Escuela de Salamanca. Y efectivamente ahí hay una beta investigativa muy grande. Ellos comentaban podríamos decir, una economía de mercado mercantilista, incipiente, recién naciente, con la apertura a los mercados, ¿no es cierto?, que vivía el Reino de España, que se abría América a todo el descubrimiento de América. Todo ese tema de los grandes comercios hizo que se abrían los de la Escuela de Salamanca a pensar en el precio justo, en una serie o sea, comentaban a Santo Tomás el Tratado de la Justicia e hicieron muchos tratados, Justitia Jure, donde intentaban meterse en la economía. Eran tantos los temas económicos que incluso había un autor que decía, por favor, los teólogos de economía no hablen más, porque estaban hablando de todos los temas económicos. Efectivamente es una fuente interesante. La omisión es simplemente porque uno trata de escoger algunas cosas para hablar en una exposición corta, pero ahí hay mucho de dónde sacar. Perfecto. Bien, yo quería comentar un poco lo que decía Rodrigo respecto a la filantropía, porque por ejemplo, Max Scheler, en ese libro sobre el resentimiento en la moral, hace una diferenciación entre la filantropía y la caridad probablemente tal. Entonces uno dice, parece que la filantropía tiene algo que ver con esta resolución de problemas individuales, digamos, la filantropía. En cambio la caridad no, pues la caridad está preocupado realmente por el otro. Entonces ahí un tema simplemente para establecer esa distinción. Y también lo que ocurre con Max Scheler, con Adam Smith, por ejemplo, en la teoría de los sentimientos morales, porque lo que ocurre en la teoría de los sentimientos morales es que él habla sobre una empatía. Y entonces uno dice, bueno, como que está bien que haya esa empatía. Pero también, entre otras cosas, ahí habla sobre ciertas cosas que ocurren en el mundo de los hechos, que es que la gente tiene envidia, que se enojan, que no sé qué. Entonces uno dice, parece que estas cosas pasan en el mundo. Y tiene razón Adam Smith. Pero hay una diferencia entre ese tipo de empatía y otro tipo de empatía que descubre, por ejemplo, Edith Stein en su tesis doctoral. Edith Stein habla precisamente sobre la empatía y es cómo uno es capaz de reconocer al otro como otro. Entonces, no es que sea un problema que revierte sobre mí como individuo, sino que cómo salgo de mí, llego al otro y de alguna manera se establece una especie de responsabilidad o de corresponsabilidad, en fin, que todo lo que se habla sobre corresponsabilidad. Entonces digo, ahí hay todo un universo de investigación, pero que tiene que ver precisamente hasta dónde Adam Smith responde a los hechos y hasta dónde uno puede pensar que la empatía
podría ser un poquito más que eso, digamos, Claro, como sí. comentario, ¿no? Sí, no, muchas gracias porque yo tampoco he profundizado en el concepto de filantropía, respondí un poquito ahí así que muchas gracias por el complemento, Emilio. Muy bien, queremos entonces agradecer no queremos agradecer todavía. Fernando, adelante. Muchas gracias por no dejarme. Gracias. Muy contento de poder participar en estos coloquios. Felicito, primero que nada, profesor Emilio y a todo el equipo ahí de que se mantienen siempre estos coloquios, a veces se puede participar desde aquí de Concepción, nos escuchamos desde hace cierto tiempo. Gracias al profesor Hodge por la excelente presentación. A mí realmente me impresionó mucho porque yo desde el ámbito fuera del área de economía, uno ve esto como la economía como un aspecto un poco confuso, a veces con ribetes bastante negativos, pero tengo la impresión que el profesor Hodge nos ha dado una cierta reivindicación de la economía, no sé, y de alguna manera yo quería solamente comentar que se ve como un ámbito en que hay un espacio tan importante para el desarrollo, por ejemplo, un poco de la enseñanza y además de la investigación en el área del humanismo cristiano. Yo creo que es algo súper relevante y que fundamentalmente plantea desafíos éticos. Iba a hacer una pregunta para terminar, pero parece que don Emilio la estuvo comentando, porque a mí me ha llamado la atención desde afuera, que uno lee algunos artículos periodísticos, algunos aspectos, y apareció la figura, lo han mencionado varias veces, de Adam Smith. ¿Por qué el señor Adam Smith lo ha traído tanto ahora a la conversación con respecto a estos aspectos? ¿Cuál es la relevancia? Sí, no, creo que daría a lo mejor para una especie de seminario completo, pero ¿por qué? Y la orientación que puede dar Adam Smith va en consonancia dentro del planteamiento, por ejemplo, humanista cristiano, ¿no? Esa es una pregunta que puede a lo mejor no nos contestar ahora necesariamente. Gracias. Sí, la verdad es que lo que pasa es que cualquier libro de historia del pensamiento económico tiene un capítulo de Adam Smith clarísimo, porque él, así como Maquiavelo descubrió algunas cosas del etos político y lo dice, y estemos de acuerdo, ¿no? Algo hizo en su momento de meterse en dónde estaba la modernidad política, y hay gente mucho más entendida que yo, pero a nivel económico, en la riqueza de las naciones fue capaz de decir algunas ideas que después han sido como, digamos, fundantes de escuelas de tradición de pensamiento. Entonces, por eso es que tiene una cierta paternidad. Y por eso, por ejemplo, Zamagni, cuando explica una economía civil, la contrapone a una visión smithiana de la economía. Entonces, es un autor de tal peso que hay que referirse a él para discutir, digamos, por eso. Entonces, pero daría para al menos un coloquio, y hay autores que lo van a defender porque otros se cuelgan y, no sé, por ejemplo, la mano invisible parece que solamente aparece en una sola vez en el texto, tengo entendido, una sola vez, pero todos los manuales de economía de las últimas décadas tienen muchas hojas dedicadas a la mano invisible. Entonces uno dice... Sí, exactamente. Eso así como un pequeño esbozo de respuesta. ¿Y si es compatible con el humanismo cristiano, que es lo que te preguntaba? Lo que pasa es que eso es discutible. Si estuviera aquí Ángel Gordo, que está leyéndolo en directo, porque yo, por ejemplo, nunca he leído, siempre leo a comentaristas, entonces daría no me atrevería, me abstengo por lo mismo, porque da para mucho. Muy bien. El año se hicieron como 3 congresos. Es que hay una fecha clave, no sé cuál es, son 300 años de algo. Sí, acá en el CEP, exacto. Un seminario que llevó Alejandra Carrasco. Sí. ¿Se pagaba la entrada o no? Que Ángel Gordo lo publicitaba. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Cristian, por esta, como decía, muy interesante y cada vez más densa, en el buen sentido de la palabra, exposición sobre la fraternidad. Seguiremos seguramente el próximo año conversando sobre estos temas. Lo que falta. Y dejarlos invitados para la próxima semana, en que nuestro académico Rodrigo Figueroa va a hablar sobre el sentido de la muerte, digamos, nada menos. Ese queríamos dejarlo como último del coloquio, pero en fin, vamos a decir un par de cosas.
podría haber sido el último coloquio. Digamos. Estupendo. Así que muchas gracias a todos y a quienes nos acompañaron también online. Tuvimos como más de 20 personas. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Muchas Eso. gracias. Sí. Muy bien, pues gracias. Que estén bien. Te voy a grabar porque no tengo que hablar para el concurso.